Saludos, compañeros del doctorado en Ciencias de la Educación. Esta es la tarea para la semana 3.3 del curso Diseño, Ejecución y Evaluación de Proyecto como modalidad en la investigación educativa. El nombre de la tarea es el proyecto de investigación y sus etapas, análisis de la realidad, y mi nombre es Mariluz Amaranto Ortega. Como ya les había comentado, el nombre de la tarea es el proyecto de investigación y sus etapas, análisis de la realidad. Como introducción tenemos que un proyecto de intervención curricular debe tener unas etapas claras de desarrollo, de manera que su organización permita al investigador y la población a ser investigado participar de forma coherente. Esto quiere decir que un proyecto debe tener una estructura y debe tener unas etapas de seguimiento y control para que pueda ser exitoso. Debe tener un planteamiento y debe tener una organización tal que sepamos en qué momento del proyecto vamos. Entonces, también es una forma práctica y con evidencias para resolver las problemáticas que se presentan en el aula y en la comunidad educativa en general, que es lo que se quiere con el proyecto. Llegar a la solución o al mejoramiento o solución de problemáticas que se presentan en la comunidad educativa. El propósito de la siguiente presentación es identificar las fases para elaborar un proyecto de gestión educacional que atienda las necesidades y o problemáticas de la comunidad educativa. Posteriormente se presentarán unas conclusiones para culminar con las referencias bibliográficas correspondientes. Bueno, la primera fase de la que vamos a hablar es acerca del diagnóstico situacional. Este diagnóstico hace referencia al contexto. Este contexto tiene dos formas de ser analizado, desde la relación de la información referida al espacio específico en el que se ubica el objeto o la situación de intervención, a la evaluación del contexto institucional para identificar las necesidades y los problemas globales de la escuela. Y la segunda sería la categoría para estudiar el contexto. ¿Cuáles son esas categorías? El acceso a la información particular, situación específica del área de ámbito de los sujetos y los estudiantes. Ese acceso tiene tres divisiones. Una es la solicitud, que es la información de sujetos afectados y en la cual nosotros determinamos el número de alumnos, el resultado en las evaluaciones nacionales, los proyectos, etcétera. Una promesa, que es la información sobre programas e iniciativas que operan, y se debe considerar todos los antecedentes de la gestión curricular de la institución educativa, como son el PEI, el proyecto pedagógico, los consejos escolares, los consejos de promoción, todo lo que hacemos nosotros internamente en el colegio en cuanto a esos procesos. La cuarta fase es la formulación y problematización de la propuesta. En ella nosotros encontramos que debemos seleccionar un problema, que lo más fácil de hacer o la propuesta mejor sería hacer una lista de problemas de forma participativa, o sea, con los estudiantes, con la comunidad o con las personas que van a ser intervenidas por el proyecto. La definición del problema a intervenir, que es crucial. Si no tenemos esa definición, pues, ¿qué es lo que vamos a solucionar y cómo lo vamos a solucionar? ¿Sí? Primero tenemos que determinar cómo es ese proyecto. Seleccionar un problema al que se le quiere encontrar solución desde el currículum y la didáctica, porque estamos hablando de un proyecto de tipo curricular o educativo. Análisis y justificación del problema, que también es importantísimo porque allí debemos usar medios para seleccionar el problema más importante. Seguimos con la quinta fase, que es la de los fines y propósitos del proyecto. En esos fines y propósitos nosotros los debemos formular como objetivos, ¿no? Como logros e indicadores esperados que se tienen del proyecto. La finalidad y el objetivo del proyecto responde a las preguntas: ¿por qué se quiere llevar a cabo esta intervención? El objetivo general: ¿para qué se quiere resolver el problema? Y los objetivos específicos: ¿cuáles son los resultados esperados al proponer este proyecto? Las metas e indicadores nos dicen cuánto se quiere lograr, ¿sí? Entonces, lo que se propone aquí es realizar un árbol de problemas, elaborar un árbol de objetivos y una tabla de doble entrada o matriz que permita visualizar tanto los objetivos como los específicos y generales, y también las metas propuestas en el proyecto. La sexta fase tenemos que en estas hablamos de las estrategias y las acciones de cómo se va a hacer el proyecto. Entonces, descripción de la estrategia nos permite visualizar cómo se va, qué posibilidad hay de que el proyecto se lleve a cabo, las acciones globales, y el carácter debe ser multidimensional porque cuando hacemos un proyecto tenemos la convergencia de muchos pensamientos y de muchas vertientes filosóficas también, y de muchas personas también de la comunidad que quiere participar y que tienen diferentes ideas acerca de cómo resolver dicho problema o problemática. Las actividades o acciones, medios para alcanzar los objetivos que se formulan y se relacionan con la interacción de los actores educativos. El diseño del material metodológico: es muy importante que nosotros sepamos cómo diseñar y qué material vamos a utilizar para intervenir o para preguntar o para resolver la problemática dada,
y cómo vamos a hacer para colaborarle a los sujetos que van a ser investigados con estas herramientas. También tenemos el organigrama, que ya lo había mencionado en la parte anterior, que es muy importante porque es un ordenamiento secuencial de las actividades de forma realista que se van realizando en el proyecto. La séptima fase, que es con qué se va a hacer, entonces es todos los recursos humanos, todos los recursos que se necesitan, tanto humanos y materiales, físicos, para poder llevar a cabo el proyecto, los recursos financieros y las redes de apoyo interno, que son instituciones que por lo general tienen un convenio con la institución o que la institución los ha invitado a participar. La octava fase es la fase de evaluación, que es súper importante, ¿no? En la cual se debe tener en cuenta todos los aspectos, tanto a las personas que participaron como a las personas que fueron intervenidas, que son los estudiantes o la población intervenida en el proyecto. Tiene un propósito, que son los aprendizajes que se tuvieron en ese proyecto, los momentos en los cuales se instaló, se compartió, se socializó el proyecto, unos indicadores que nos permiten ver en qué eficiencia tiene el proyecto, eficiencia, eficacia, unos procedimientos e instrumentos de cómo se va a recolectar la información, los agentes evaluadores, que son tanto diseñadores como usuarios, para triangular los datos, y se incluyen también los agentes externos. La novena fase, que es del impacto esperado, todo proyecto tiene un impacto y en esta fase se habla de las áreas internas y de las áreas externas, o sea, el impacto que tuvo en los efectos colaterales que tuvo en ciertas áreas que no de pronto no tenían, que nosotros miramos, pero no tenían que ver con el proyecto, pero sí fueron impactadas por él. Y las externas son aquellas de la comunidad, ¿sí? Cómo afecta a la comunidad alrededor, cómo lo vio la comunidad, cómo participó o en qué manera cambió o transformó algunos aspectos de esa comunidad. Como conclusiones tenemos que como investigadores necesitamos tener muy claras las fases de los proyectos para poder determinar qué es lo que vamos a hacer con el proyecto. Debemos tener en cuenta a nuestros participantes, a nuestra población y crear instrumentos que les sirvan y que estén relacionados con ese contexto y esa problemática social que nosotros vamos a trabajar. Y de la misma manera debemos contar con elementos, estrategias de evaluación que nos permitan ir mirando cómo se van desarrollando esas actividades en el proyecto, además de utilizar el cronograma de forma muy precisa, aunque muchas veces los cronogramas deben ser flexibles, porque en el sector público suceden muchas cosas que hacen que se tenga que flexibilizar las fechas y algunas actividades también. Por último, tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias por atender a mi proyecto, a mi presentación. Espero que sea útil para todos ustedes. Muchas gracias.